Presentes en este hermoso día del Señor. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Es un privilegio nuevamente poder congregarnos en este día con el propósito de abrir la palabra de Dios nuevamente para estudiar un tema muy importante que hemos de discutir en esta hora. Así que les exhorto a cada uno de ustedes de que mantengan sus libretas a la mano, si así desean apuntar cada uno de estos textos que aparecen allí en la pantalla, y así ustedes puedan estudiar más detenidamente estos versículos a la luz de la palabra de Dios en vuestros hogares. Bien, como ustedes saben, el título de esta serie que ya hemos estado estudiando ya por varias semanas es el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Es un extraordinario libro, el libro de Apocalipsis. Hay grandes verdades allí para que nosotros las podamos estudiar y para que nosotros podamos entenderlas en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Qué ustedes creen? Estamos viviendo ya en el tiempo del fin y necesitamos estar preparados para lo que viene. Vienen pruebas grandes contra el pueblo de Dios. Como ustedes saben, como hemos estado estudiando ya durante temas anteriores, muchos de nosotros vamos a pasar por pruebas muy fuertes, muy duras, y la única forma de poder soportar la prueba que ha de venir en el tiempo del fin es de que podamos desarrollar una fe inquebrantable en Dios. Y por supuesto, eso se logra a través de ¿qué? A través de una comunión directa con el cielo cada día. Bien. El tema de esta hora es un tema de continuación del tema que dejamos la semana pasada, así que espero de que ustedes puedan estar pendientes. Este tema va a estar accesible, estos dos temas van a estar disponibles para cada uno de ustedes, Dios mediante, la próxima semana. Bien, el mensaje del primer ángel, parte número 5. Qué extenso es ese mensaje, ¿verdad? Que muchas cosas hay allí en un solo versículo, en el versículo 7 del libro de Apocalipsis, pero es un tema tan extenso que nosotros a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muy a menudo cuando leemos las Sagradas Escrituras pasamos desapercibidos y no escudriñamos las Escrituras, como lo dijo Jesús en San Juan 5:39. Necesitamos escudriñar, y ese es el propósito por lo cual nosotros venimos aquí cada semana. Venimos con el propósito de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque así es que se entiende la palabra del Señor. Bien, vamos al versículo de introducción que aparece allí en Apocalipsis 14:7. Espero de que ustedes puedan anotar cada uno de esos textos. Apocalipsis 14:7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es un mensaje muy importante, es un mensaje de vida o muerte, es un mensaje crucial para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Por eso el mensaje del primer ángel comienza con esas palabras: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que temer a Dios y darle gloria? Porque dice, porque la hora de su juicio ha, ¿qué cosa? Llegado. O sea, ahora mismo se está llevando a cabo un juicio en el cielo. ¿Cuán a menudo nosotros pensamos en ello? ¿Cuán a menudo piensa usted en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo? ¿Cuán a menudo nosotros pensamos en que Cristo está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros en el lugar santísimo? ¿Cuán a menudo lo pensamos? Por eso nosotros necesitamos prepararnos, temer a Dios, número uno, ya eso lo estudiamos la semana pasada. Temer a Dios, ¿qué significa temer a Dios? Y también vamos a estudiar la segunda parte en esta hora, ¿qué significa dar gloria a Dios? Así que, bien, vamos a entrar entonces de lleno. Temed a Dios y ¿qué? Dadle gloria. Ya nosotros vimos la semana pasada, a través del estudio anterior,
de que temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que es que obedecerle, guardar su palabra. Bueno, hay un sinnúmero de características más, 14 características de lo que significa temer a Dios. Ese tema ya está grabado, así que obtenga ese material para que así usted lo pueda compartir con algún familiar, algún ser querido, algún vecino, en fin. Bien. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo debe ser dado este mensaje? ¿En voz baja o en voz alta? ¿En voz qué? Alta, gran voz, que eso fue lo que ya estudiamos también la semana anterior. Una voz alta, o sea que este mensaje tiene que darse en voz alta a todos los lugares del mundo. ¿Estamos de acuerdo? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. No solamente a un grupo pequeño, no solamente a una iglesia en específico, sino que tiene que darse a nivel mundial. Bien, ahí ustedes pueden ver ese ángel que vuela, ese primer ángel que está volando por el medio del cielo con un mensaje muy importante y debe ser dado a gran voz, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quiénes son los que tienen que dar ese mensaje? ¿Los ángeles? ¿O quiénes? ¿Quiénes representa un ángel en profecía bíblica? ¿Qué representa? Un mensajero. O sea, ¿quiénes son esos ángeles en profecía bíblica? ¿Quiénes representan? A ustedes y a este servidor que le habla. A cada uno de nosotros. Y ustedes, yo sé que muchos de ustedes se estarán haciendo la pregunta. Y es que yo no sé predicar, yo no sé dar estudios bíblicos. ¿Verdad que usted se ha hecho muchas veces esa pregunta? ¿Cómo voy a dar entonces yo este mensaje si no tengo las cualidades o no tengo la forma de cómo dar un estudio bíblico? Bueno, por eso es que se presentan estos mensajes, para que así usted obtenga estos DVDs y silenciosamente usted pueda hacer la obra misionera en su hogar. Regálele estos mensajes a una persona que no conoce este mensaje, a un vecino, a algún familiar, a algún compañero de trabajo. Así usted va a predicar el evangelio eterno en el tiempo del fin. Bien, la palabra en griego para gloria es doxa. Doxa significa glorioso, gloria, como muy aparente, glorificar, honra, de acuerdo a la concordancia Strong's, que muchos de ustedes la tienen, el número 1391 y la página 23. O sea que la gloria de Jehová, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, es algo que va a ser ¿qué? Aparente. O sea, la gente lo va a ver. ¿Qué es lo que la gente quiere ver hoy en este tiempo en que vivimos? Milagros. Vamos a ver qué es lo que la gente va a querer ver. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Esa es una pregunta para que nosotros meditemos en ella. Antes de entrar de lleno a esa pregunta, vamos a tocar otros puntos muy importantes. Noten lo que dice San Juan 3:17. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermosas palabras. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A condenar al mundo? A salvar al mundo. O sea, ese fue el propósito por el cual Dios envió a Cristo al mundo. Para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. ¿Ustedes creen en Jesús? Si usted va y se para ahí en la esquina de esta calle o el vecindario donde nosotros vivimos, y a todas las personas que pasan por ahí, los para y les dice, ¿usted cree en Jesús, Señor? Yo diría que el 99% de las personas que usted detenga en ese momento, le va a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero noten bien, meditemos en todos estos textos. Hoy es el día para meditar. Porque a veces cuando nosotros leemos esos textos en nuestras Biblias, pasamos a 100 millas por hora y ni siquiera nos damos cuenta lo que eso significa. Noten lo que dice ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Creemos nosotros de que Cristo tiene el poder para salvarte a ti y a mí? ¿Ah? Eso es lo que dice ese versículo, en otras palabras. Cristo dejó el cielo y vino a esta tierra
contaminada por el pecado. ¿Ustedes creen que hay pecado hoy en el mundo? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? A los que les gusta ver muchas noticias se dan cuenta de que en las noticias, ¿qué es lo único que se ve? Muertes, asesinatos, crímenes, derramamiento de sangre, en fin. Esa es la condición que el mundo está viviendo. En esas condiciones estamos nosotros en este mundo. El pecado que cada día va en aumento. Y Cristo vino a este mundo para salvarte a ti y a mí, ¿de qué cosa? Del pecado. ¿Creemos nosotros eso? Amén. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, es que es muy difícil dejar de pecar. Para eso vino Jesús, para salvarte a ti del pecado. Es el propósito por el cual Él vino a esta tierra, para salvarte a ti y a mí del pecado, del dominio del pecado. No solamente vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino con ese propósito. El propósito principal por el cual Cristo vino a esta tierra es para salvarte a ti del pecado. Salvarme a mí del pecado. Bien, ¿qué significa pecado? Ya nosotros sabemos esa respuesta, ¿verdad? Pero lo vamos a leer en la Biblia. La mejor definición de pecado lo da 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A salvarte a ti ¿de qué? ¿De qué? De la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Hay una ley, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Cristo vino a esta tierra para salvarte a ti de que tú no sigas transgrediendo esa ley. ¿Estamos entendiendo? O sea, Cristo vino a esta tierra para demostrarnos a nosotros que nosotros podemos ser fieles a esa ley. ¿Qué es lo contrario a pecado? Justicia, obediencia a sus mandamientos. Lo contrario a pecado. Bien, un rescate glorioso del cielo. Presten mucha atención, por favor. Un rescate glorioso del cielo. Bien, Cristo vino justamente para eso, para rescatarnos a nosotros, ¿de dónde? Del cielo. Bienvenidos. Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Y habitó entre nosotros. Y vimos ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy nos vamos a enfocar la palabra temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Meditemos en ese versículo, Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos ¿qué cosa? Su gloria. Qué maravilloso es. O sea que Cristo vino a esta tierra a habitar entre nosotros y vino a mostrar la gloria de Dios. ¿Se imaginan ustedes eso? Vino a reflejar la gloria del Padre a esta tierra. Por eso, como decía el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Ustedes dirán, bueno, Jesús lo pudo hacer porque Él era el Hijo de Dios. ¿Y nosotros? Si nosotros no pudiéramos reflejar la gloria del Padre, entonces anularíamos completamente el mensaje del primer ángel. Porque el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Cristo vino, ¿qué cosa? En la gloria de su Padre. Y dice que habitó entre nosotros. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra habitar? Muy importante que nosotros pensemos en ello. Dice que Él vino y habitó entre nosotros. Maravilloso eso. La palabra en griego para habitó es eskenó, que significa acampar, residir como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, extender su tabernáculo, habitar,
morar, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 4637 y la página 77. ¿Ustedes están entendiendo lo que eso significa? Cristo dice que vino y habitó entre nosotros. O sea, Cristo hizo un tabernáculo entre nosotros. Lo mismo que quiso hacer Jehová en el antiguo, cuando le mandó a Moisés que edificara un tabernáculo. Y le dijo, y habitaré entre ¿qué? Entre vosotros. ¿Se acuerdan? La misma palabra. Qué interesante. Cristo mismo, en persona, vino a este mundo y acampó o hizo un tabernáculo, moró o habitó entre nosotros. Eso es glorioso. En el antiguo tabernáculo, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, la presencia o la gloria de Dios se manifestaba en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, sobre la tapa del propiciatorio, la gloria de Dios. El pueblo de Israel podía ver la gloria de Dios. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, en ese día séptimo mes del calendario hebreo, el mes de Tishri, octubre para nosotros, el día 10, el famoso día de la expiación, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a llevar a cabo el día de la expiación por el pueblo de Israel, y estaba delante de la presencia de la gloria de Jehová. Pero, fíjese bien, Cristo en carne, esa gloria del Padre, por eso dice, vimos su gloria como del unigénito. Él mismo vino a morar con nosotros en esta tierra. Maravilloso eso, ¿verdad? ¿De qué tres cosas necesita el hombre ser salvo? Porque dijimos al principio, lo leímos, ustedes están apuntando los textos, leímos de que Cristo vino a este mundo a salvar al mundo del pecado. Meditemos en esa pregunta, por favor. ¿De qué tres cosas necesita el hombre ser salvo? Número uno, de la penalidad del pecado. Bien, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. O sea, la paga, la recompensa, el pago de la transgresión de la ley a Dios es ¿qué? Muerte. O sea, por eso es que hay muerte en este mundo. ¿Por causa de qué? Del pecado. Muy importante. Bien, Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos destituye automáticamente de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar al cielo si el pecado nos destituye de la gloria de Dios? Ustedes se preguntarán, tal vez, se estarán haciendo esa pregunta en estos momentos. Ese es el desarrollo de este estudio. ¿Cómo nosotros vamos a lograr reflejar esa gloria de Dios nuevamente para poder tener el privilegio de estar delante de la presencia de Jehová un día sin ser consumidos? ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Ya han puesto a pensar ustedes en eso? Número 2. ¿Cuál era la pregunta? Ajá. Liberados, ¿verdad? Número 2, del poder del pecado. Necesitamos ser liberados del poder del pecado. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia, esos son los designios de la carne, en desobediencia, eso es enemistad ¿contra quién? Contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Por eso es que muchas personas llegan a la conclusión de que es imposible obedecer los mandamientos de Dios, porque todavía están viviendo ¿en qué cosa? En pecado, en la carne, vamos a decirlo así. Y el enemigo de las almas se va a encargar de hacer creer a muchos de que es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Miren, vamos a la número 3.
De la presencia del pecado también necesitamos ser liberados. De la presencia del pecado. Romanos 16:20 que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué va a hacer el Señor muy pronto? Va a aplastar. ¿A quién? A Satanás. ¿Y quién es Satanás? El originador del pecado. Muy importante. Segunda de Pedro 3:13 que nos dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Allí en los cielos nuevos y en la tierra nueva no va a haber pecado, porque allí mora ¿qué? La justicia. ¿Puede el hombre salvarse a sí mismo del pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? No. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué fracasamos siempre? ¿Por qué? Porque queremos obedecer la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. Porque nosotros tenemos una naturaleza que pecaminosa. ¿Cómo Dios va a solucionar ese problema entonces? ¿Cómo Dios va a solucionar el problema de nuestra naturaleza de pecado y darnos una naturaleza nueva para que así nosotros podamos guardar sus mandamientos? Bien. La ley nos condena a nosotros. Cuando nosotros la violamos, automáticamente somos condenados por ella. Romanos 7, 18 y 19, vamos a ver qué nos dice. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el qué, el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estos textos a veces son un poco mal interpretados o mal aplicados, porque muchos cuando leen estos textos llegan a la conclusión y dicen, ¿se dan cuenta? La Biblia dice que es imposible nosotros obedecer. ¿Por qué? Porque queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Y dice ahí la segunda parte del versículo 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces llegan a la conclusión de que verdaderamente no se puede obedecer. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted mira el versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, si estoy viviendo en la carne, o sea, en pecado, jamás voy a poder obedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para poder obedecer los mandamientos de Dios. Mientras estemos viviendo en la carne, dijo Pablo, yo viviendo en mi carne no puedo hacer el bien. Quiero hacerlo, pero no puedo. Al contrario, siempre voy a hacer el mal. Siempre voy a estar cayendo. Siempre voy a estar pecando. Tenemos que crucificar ¿qué? La carne. Vamos a ver. ¿Cuál es la parte de Dios para salvar al hombre del pecado? Vamos a ver cuál es la parte de Dios, primeramente. Número 1, Dios provee el perdón por los pecados pasados. Maravilloso eso. Así que si nosotros tenemos algún pecado, o hemos cometido algún pecado en el pasado, Dios provee el perdón para dichos pecados. ¿Lo creemos, sí o no? Debemos de creerlo. Porque Satanás, óigalo bien, en el tiempo de angustia, va a traer a nuestra memoria todos los pecados pasados. Y si nosotros no hemos creído en nuestros corazones de verdad de que el Señor los ha perdonado y que los ha borrado, vamos a ser, ¿qué cosa? Aplastados por la angustia de hacernos creer el enemigo de que nuestros pecados nunca fueron perdonados por Dios.
Tenemos que creer en esa. Por eso es que necesitamos estudiar las Escrituras cada día, para estudiar esas promesas, grabárnoslas en nuestra mente. Bien, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso el Señor quiere darte a ti vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. Ahí está, Cristo Jesús quiere rescatarte de tus pecados, quiere rescatarnos de nuestros pecados. Para eso Él dejó el cielo y vino a esta tierra para rescatarnos de nuestra condición donde hemos caído, donde estamos ahora mismo tal vez. Si estamos viviendo en pecado, Cristo tiene el poder para rescatarte a ti y a mí del pecado. Bien, Romanos 5:8 que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Maravillosas palabras. Cristo muere por ti y por mí, aún siendo nosotros pecadores, para rescatarte a ti y a mí, ¿de qué? De la condenación del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea que ya nosotros prácticamente estábamos condenados ¿a qué? A morir. Por eso Cristo vino a este mundo y tomó nuestro lugar. Alabado sea el nombre de Jesús siempre. Que dejó el cielo y vino a esta tierra y tomó vuestro lugar, tomó mi lugar y murió por ti y por mí la muerte que nos correspondía a nosotros. Para salvarte a ti y a mí de la muerte eterna. Así que nosotros tenemos esperanza de vida eterna, gracias a que Cristo pagó la deuda del pecado cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bien, noten lo que dice esa declaración hermosa que vamos a leer. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Oyeron eso? ¿Cómo fue tratado Jesús? Como nosotros merecíamos ser tratados, a fin de que nosotros seamos tratados como Él merece ser tratado. Noten cómo sigue diciendo, fue condenado, ¿por qué? Por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser, ¿qué? Justificados por su justicia, en la cual no habíamos, ¿qué? Participado. Hermosas palabras, el deseado de todas las gentes, las páginas 16 y página 17. Ahí ustedes pueden leer esa declaración. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Número 2. Dios le da al hombre en su vida la victoria sobre el pecado. ¿Oyeron eso? Juan 1:13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Dios. De Dios. ¿Oyeron eso? Cuando nosotros pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, o sea, cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando nos rendimos, le entregamos todos nuestros pecados a Él, pasamos por la experiencia de ¿qué? De un nuevo nacimiento. Y entonces dice la Biblia, nosotros no somos ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se logra eso? El varón es el que engendra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y por causa de cuando un varón engendra, ¿qué viene como producto de eso? ¿Viene qué cosa? Una nueva criatura a este mundo. Pero aquí está hablando de engendrar, no de varón, no de carne ni de sangre, sino a través de ¿qué? Del poder de Dios. ¿Cómo se logra eso? Vamos a ver qué dice Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que está explicando el versículo que acabamos de leer anteriormente. Engendrar, cuando ese óvulo es engendrado, nace un nuevo ser. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que él no entendía.
dicho sea de paso, no entendió las palabras de Jesús y era un miembro del Sanedrín judío en aquel entonces, era un príncipe de Israel, Jesús le dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea que para nosotros poder entrar al reino de los cielos, no es simplemente decir yo creo en Cristo. Tenemos que ser engendrados, no de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de ¿qué? De Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo, mis hermanos. ¿Ustedes ven ahí ese bebé? Cuando ustedes van a un hospital, a la sala de maternidad, ¿qué vemos allí? Muchos bebés, ¿verdad? Son bellos los bebecitos. Esa es una nueva criatura, una nueva vida. Nosotros tenemos que pasar por esa experiencia de nacer de nuevo si queremos entrar al reino de los cielos. Primera de Pedro 1:23, noten cómo dice: ¿siendo qué cosa? Renacidos. ¿Quién mejor que Pedro podía decir esas palabras? Porque Pedro estuvo 3 años y medio con el maestro y no entendía nada de lo que significaba el evangelio del reino. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Quizás no llevamos 3 y medio, llevamos 20, 30, 40, 50. Y noten lo que dijo el apóstol Pedro: siendo que renacidos no de simiente corruptible. ¿Se da cuenta? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién estaba dando testimonio allí? Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre que no escatimaba sacar la espada y cortarle la cabeza al siervo de los sacerdotes allí en el Getsemaní, a Malco. Yo sé que le tiró a cortar la cabeza, no la oreja. Pero este hombre pasó por el nuevo nacimiento. Esa es la experiencia por la cual nosotros tenemos que pasar hoy en este día. Eso es lo que significa darle gloria a Dios. Ya nosotros no podemos seguir siendo dominicanos, cubanos, puertorriqueños, colombianos, salvadoreños, mexicanos. No, tenemos que renacer de nuevo. Tenemos que ser engendrados, no por sangre humana, sino por Dios. Dios es el único que puede hacer ese milagro. Ningún ser humano en esta tierra lo puede hacer, solo Jehová Dios. Si nosotros estamos dispuestos en esta mañana de que Él haga ese milagro en nuestras vidas. Lo pudo hacer con Pedro, que era un hombre tan agresivo, que tenía un carácter tan fuerte. ¿Por qué no lo puede hacer contigo y conmigo en esta hora? No podemos seguir poniendo excusas en esta hora. Es que yo vengo del Caribe, no podemos seguir teniendo excusas ante Dios. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo, dijo Jesús. No podemos seguir teniendo un carácter agresivo, un carácter explosivo. Pedro era uno de ellos y fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 6:6, ¿qué nos dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Pablo. ¿Y quién era Pablo? Otro perseguidor de la iglesia. Un hombre que cuando preguntaban ¿quién merece que se mate a este cristiano? Pablo era: Saulo, yo, levanto la mano, yo, que lo maten. ¿Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué dijo Saulo de Tarso, ya convertido en Pablo? Es necesario que el viejo hombre sea crucificado. ¿Para que pueda qué? Para que pueda ser crucificado el pecado, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Por eso es que muchos hoy
llegan a la conclusión de que no podemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no han crucificado al viejo hombre. Todavía el viejo hombre está vivito y sale de vez en cuando. Cuando somos provocados, ¿verdad que sale ese viejo hombre? Tenemos que crucificarlo. Pablo lo crucificó. ¿Qué sucede en el hombre cuando éste ha nacido de nuevo? Segunda de Corintios 5:17, ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahí está el nuevo nacimiento. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús cada día. No es de vez en cuando. No es los sábados cuando venimos aquí a la iglesia. Hay veces que estamos en la casa buscando la Biblia y no sabemos dónde la dejamos. Y nos percatamos que estaba en el baúl del carro y estuvo ahí toda la semana del sábado anterior. ¿Eso es estar en Cristo? No. Es una comunión diaria con Él. El que está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 2:20, noten lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Si más vive, ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la gente veía a Pablo, ¿veían a quién? A Cristo Jesús. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. ¿Podemos nosotros llegar a decir eso alguna vez? Tenemos que pasar por esa experiencia. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. El viejo hombre, el Saulo de Tarso, fue crucificado. Y resucitó el nuevo hombre, el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, dijo él, sino que vive Cristo en mí. Primera de Juan 3:9, noten cómo dice. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quiénes? Solo los que han nacido de Dios. No dice todo, dice todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado, porque la simiente ¿de quién? De Dios. ¿Qué es la simiente? Lo que hemos estado diciendo. La semilla. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra simiente en griego? Eso es semilla. ¿Y sabe lo que significa en griego la palabra simiente? Esperma. ¿Y qué es lo que fecunda un óvulo? El espermatozoide del hombre. Meditemos en esos textos. Por eso yo les dije a ustedes, hoy es el día para meditar. Volvemos y lo leemos. Todo aquel que es nacido de Dios, para poder nacer una criatura en este mundo, ese óvulo de la mujer tuvo que haber sido fecundado. ¿Estamos de acuerdo? Por la semilla, por el esperma del hombre. Y dice ahí, no practica ¿qué? El pecado, porque la simiente, la esperma ¿de quién? De Dios, no del hombre, de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo que estamos estudiando en esta hora. Eso es lo que significa dar gloria a Dios. Vivir una vida sin pecado. ¿Cuál es la parte del hombre en el plan de la salvación? Muchos dicen, nada, no tiene que hacer absolutamente nada, solo creer. ¿Han oído ustedes esa expresión? Vamos a ver qué dice la Biblia. Número 1, necesitamos ¿qué? Mirar a Dios. Si nosotros no miramos al Señor. Isaías 45:22, ¿qué dice? Mirad a mí y sé que salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? A Jehová. Mirad a mí, miradme a mí y sé que salvos. Hermosa imagen, ¿verdad? Necesitamos mirar a quién, a Jesús. Número 2,
Necesitamos creer en ¿quién? En Jesús. ¿Creemos en Jesús? ¿De qué forma debemos de creer en Jesús nosotros? ¿Una forma superficial? Oh, sí, yo creo en Jesús. Hechos 16:31, ¿qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Ese es el versículo también muy mal aplicado a veces por muchos grupos religiosos. Solamente cree en Jesús y ya es suficiente. Pero ese versículo es más profundo de lo que nosotros creemos. Dice, cree en el Señor Jesús, Jesucristo, y serás ¿qué? Salvo. Creer en Jesús, creer en Cristo para salvarte a ti y a mí de mis pecados. ¿Lo creemos nosotros? ¿Creemos de todo corazón de que Cristo tiene el poder para salvarte a ti del pecado? ¿Lo crees tú? Número 3, necesitamos arrepentirnos ¿de qué? ¿De cuántos pecados? De todos pecados. Hay muchos que no se quieren arrepentir de todos. Quieren dejar uno por ahí porque les gusta acariciarlo de vez en cuando. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy no podemos seguir jugando con el pecado. Lucas 13:3, ¿qué nos dice? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos ¿qué? Pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, ¿qué va a venir? Perdición. ¿Escucharon eso? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, ¿vamos a qué? A perecer. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿tiempo de qué? De refrigerio, o sea, el Espíritu Santo. Eso es lo que significa tiempo de refrigerio. El Espíritu Santo es dado a aquellos que se arrepienten, aquellos que abandonan el pecado, para que no vuelvan a caer en ese mismo pecado. Número 4, necesitamos ¿qué? Confesar todo pecado. ¿Cuántos pecados? Todos. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. ¿Quieres ser limpio de toda maldad en esta mañana? Amén. Tenemos que confesarle todos nuestros pecados a Jesús. ¿Qué pecados nosotros tenemos guardaditos o escondidos que todavía no queremos confesárselos al Señor en esta hora? Si tú quieres ser limpio de toda vuestra maldad, confiésale el pecado al Señor en esta hora. Tenemos que ir de rodillas y confesar nuestros pecados al Señor. Para obtener la victoria sobre el pecado, el hombre necesita ser investido de la gloria de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Qué necesita el hombre? ¿Ser qué? ¿Investido de qué? De la gloria de Dios. Por eso decía el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Número 1, necesitamos estar dispuestos a abandonar todo pecado. Eso es lo que no les gusta a muchos. Abandonar todo pecado. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en nuestras casas, acumulamos muchas cositas durante los años, ¿verdad? Y cuando es tiempo de deshacernos de ellas, ¿qué sucede? No, esa me la regaló mi abuelita. No, eso no. No, eso me lo regalaron en un cumpleaños, eso tampoco. No estamos dispuestos a veces a deshacernos de muchas cosas que quizás ya no necesitamos. Así sucede en nuestra vida espiritual. No estamos dispuestos a abandonar todo el pecado, todos nuestros pecados. Proverbio 28:13, ¿qué nos dice? El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué? Misericordia. Es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es confesar el pecado y ¿qué? Y apartarse de él. ¿Estamos dispuestos nosotros a apartarnos de todos nuestros pecados? Para poder alcanzar la misericordia de Dios.
Número 2, necesitamos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Romanos 8:14, ¿qué nos dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está. Y si somos hijos, hemos sido ¿qué? Engendrados de ¿qué? De simiente de Dios, de arriba. Dios es maravilloso. Dios nos da el Espíritu Santo para nosotros poder ser verdaderos hijos de Dios. ¿Escucharon esa palabra, hijos de Dios? ¿Qué significa ser hijos de Dios? Primera de Juan 3:2, noten cómo dice. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Escucharon ustedes esas palabras? Qué profundo es todos estos textos que estamos estudiando en esta hora. Quizás no los entendíamos de la manera que lo estamos entendiendo hoy. Los hijos de Dios van a ser, cuando Cristo venga, semejantes a Él. ¿Oyeron eso? ¿Qué se nos viene a la mente a nosotros? Esa palabra semejantes. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? A nuestra semejanza. Cuando el hombre fue creado en el principio, sin pecado, ¿cómo era el hombre? A imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Cómo tenemos que estar cuando Cristo venga? A semejanza de Dios. ¿Se imagina ustedes? La gloria de Dios tiene que obrar un cambio en nuestras vidas para poder llegar a ser semejantes al Padre. Así como Cristo cuando vino a esta tierra y dice, como decía en Juan 1:14, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Así el mundo tiene que ver en nosotros la gloria de Jehová. Cuando Dios hizo al hombre, los creó a imagen y semejanza en el principio. Número 3, debemos de estar dispuestos a ¿qué? A obedecer la ley de Dios. Ahí está, muy importante. Primera Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso y la verdad no está en él. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan mentirosos? ¿Nos gusta eso? Pero la Biblia nos dice a nosotros que somos mentirosos si decimos que somos cristianos o que estamos en Él o que le conocemos, pero estamos violando sus mandamientos. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Satanás, ¿verdad? San Juan 8:44. Es mentiroso desde el principio, padre de toda mentira. Ahí está. El Señor nos manda que guardemos esos mandamientos. Cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo muy pronto. Y la norma de juicio va a ser su ley. La ley de la libertad, como dice Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. Esa ley de la libertad es la que va a usar el Señor en el día del juicio. Número 4. Debemos de tener nuestros ojos puestos ¿dónde? ¿En quién? En Jesús. No en el pastor de la iglesia, no en el hermano de la iglesia, no en el anciano. En Cristo, óiganlo bien. Hebreos 12:2, ¿qué nos dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Por eso que Satanás se ha preocupado tanto de introducir un sinnúmero de fiestas paganas dentro de las iglesias hoy. Una de ellas la Navidad, el nacimiento de Cristo en un pesebre. Y Satanás quiere de que el mundo o la iglesia todavía tenga los ojos puestos ¿dónde? En el pesebre. Pero ¿dónde debe estar nuestros ojos hoy puestos? En el santuario celestial. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Dónde está? En el lugar santísimo.
Ahí deben estar nuestros ojos hoy, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en la experiencia del lugar santísimo. Para poder ver a Cristo cuando Él venga, óigalo bien, la gloria de Dios debe de reflejarse en nuestras vidas. ¿Escucharon eso? Si nosotros queremos ver a Jesús cuando Él venga, la gloria de Dios debe reflejarse en nuestras vidas. Éxodo 33, 18, ¿qué nos dice? Él, o sea Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le pidió Moisés a Dios? ¿Que le mostrara qué? Su gloria. Imagínense. Tremenda petición. ¿Qué le contestó el Señor? Éxodo 33, 20 al 22. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Oyeron eso? Esas son palabras de Jehová a Moisés. No podrás ver mi rostro porque no hay hombre en esta tierra que vea mi rostro y pueda seguir viviendo. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre ¿qué? Sobre la peña. ¿Quién representa la peña o la roca? Cristo Jesús. Para nosotros poder algún día estar delante de la presencia de Dios, tenemos que estar escondidos en la peña que es Cristo Jesús. Amén. La roca que es Cristo Jesús. La justicia de Cristo tiene que estar en nosotros. O de lo contrario seríamos consumidos por la gloria de Dios. Por eso Moisés no fue consumido, fue escondido en la peña. Noten cómo sigue diciendo, versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Qué glorioso es, qué experiencia es. Ya nosotros conocemos la historia. Éxodo 34, 6 y 7, ¿cuál era la gloria de Jehová? Éxodo 34, 6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es la gloria de Dios entonces? El carácter de Jehová. Eso es lo que significa la gloria de Dios. Tenemos que reflejar en nuestras vidas, para poder ver a Jesús cuando venga por segunda vez, el carácter de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 10, noten lo que dice. Importantes versículos que vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 10 dice, y a vosotros que sois atribulados, dice Pablo, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. ¿De qué está hablando ahí ese versículo? De la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos? Amén. Todos lo anhelamos, ¿verdad? Pero ¿cómo tenemos que estar cuando Cristo venga? Vamos a ver el siguiente versículo que nos dice. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Glorificado en quién? En sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Se imaginan ustedes eso? Cuando Cristo venga por segunda vez, los que le esperan tienen que estar reflejando la gloria de Dios. Dice que cuando Cristo venga en aquel día, va a ser ¿qué? Glorificado en sus santos. Por eso es que los impíos van a ser destruidos con la gloria de Dios cuando venga Cristo por segunda vez. Los que han estado viviendo una vida de obediencia y sin pecado van a ser glorificados cuando Cristo venga por segunda vez. Qué maravilloso es. Marcos 13:26, ¿qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y ¿qué? Y gloria. La gloria de Jehová con todo el poder cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y quiénes son los únicos que van a soportar esa gloria?
los que hayan ¿qué? Nacido de nuevo. Note lo que dice esa declaración. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Oyeron eso? Satanás estaba ¿qué? Regocijando de que había ¿qué? Logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Se acuerda al principio cuando leímos Génesis 1, 27? Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sigue diciendo esa declaración. Entonces vino ¿qué? Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. ¿A qué vino Jesús? A restaurar nuevamente la imagen de Dios. ¿En quién? En el hombre. Sigue diciendo, nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. ¿Oyeron eso? Nadie. Por eso dice que el nacimiento no es de sangre ni de carne, sino de ¿quién? De Dios. Nadie puede nuevamente amoldar, cambiar el carácter, ese carácter malo que tú y yo tenemos, sino a través del poder de Cristo Jesús. Note cómo sigue diciendo esa declaración. Él, o sea Jesús, vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. ¿Vino a qué? A expulsar ¿qué cosa? Los demonios. ¿Oyeron eso? Vino para levantarnos del polvo, para rehacer. ¿Qué significa rehacer? Volver a nacer, a rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hacer, hermosearlo con su ¿qué? Con su propia gloria. ¡Qué maravilloso! Hermosa declaración. El deseo de toda la gente, la página 28. ¿Oyeron eso? Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A cambiar nuestro carácter. ¿Con qué? Con la gloria del Padre. ¿Podemos nosotros lograr ese cambio, sí o no? ¿Qué ustedes creen? Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Nosotros tenemos que pasar por esa experiencia. Los años que llevemos en la iglesia no cuentan si nosotros no pasamos por esa experiencia. Juan 14:10, ¿qué nos dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Son palabras de Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ustedes ven la palabra mora, la misma palabra que estudiamos anteriormente, tabernáculo. ¿Quién era? ¿Qué estaba dentro de Jesús? ¿Qué había dentro de Jesús? ¿Quién moraba dentro de Jesús? El Padre. Por eso Cristo pudo vivir una vida sin pecado. Ese tabernáculo del Padre estaba ¿en quién? En Cristo Jesús. Es la misma palabra en griego que leímos anteriormente, tabernáculo. Nosotros tenemos que permitir que Cristo entre a nosotros y more en nosotros. Apocalipsis 21:3, ¿qué nos dice? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí están los redimidos. Van a poder morar con Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque aprendieron en esta tierra a morar con Él, así como Cristo aprendió a morar con el Padre. Cristo está tocando la puerta de nuestros corazones. Yo sé que este estudio es un estudio muy profundo. Necesitamos meditar en él. Necesitamos pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo se logra esa experiencia? Esa experiencia se logra a través de una entrega completa a nuestro Dios. Necesitamos renunciar a muchas cosas. ¿Oyeron eso? Las cosas de este mundo nos tienen a nosotros atados con cadenas bien grandes. No hemos podido deshacernos de ellas. No es porque el Señor no quiere, no tiene el poder para que nosotros nos deshagamos de ellas,
sino porque nosotros no queremos deshacernos de ellas, que es otra cosa. Y mientras nosotros no querramos, como decíamos ahí, estudiábamos, nosotros tenemos que jugar una parte en este plan de la salvación. Y una de ellas es confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Estás dispuesto tú hoy a abandonar cualquier pecado que está impidiendo de que tú pases por la experiencia del nuevo nacimiento? El Señor te está haciendo un llamado en esta hora. Jesús está tocando la puerta de tu corazón en esta hora. Él quiere entrar en tu vida. Jesús dijo, las obras no las hago yo por mi propia cuenta. Es el Padre que está en mí que las hace. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Y dónde está Cristo en la iglesia de la Odisea? ¿Está dentro o está afuera? Está afuera. Porque la Odisea no quiere dejar entrar a Jesús. Si tú dejas entrar a Jesús en esta hora, está garantizado por Jesús mismo que Él va a hacer un cambio en tu vida. Va a transformar tu vida completamente. Va a darte la victoria sobre todos tus pecados. Pídele al Señor en esta hora. No como la señora que le pedía al Señor que le quitara las telarañas. Y el esposo, que no era cristiano, la oía todas las noches orando, Señor, quítame las telarañas, quítame las telarañas, o sea, el pecado, el deseo de hacer muchas cosas que a veces nosotros no debemos hacer. Y siempre le pedía eso al Señor. El esposo un día, oyéndola todas las noches, se dio media vuelta y le dijo, no le pidas tanto al Señor que te quite las telarañas, pídele mejor que te mate la araña. Si se muere la araña, no hay que, no hay más telarañas. ¿Qué significa eso? Matar el deseo al pecado. Eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor en esta hora. A Jesús en esta hora, cuando vayamos de rodillas, dile a Jesús, quítame el deseo de seguir pecando, Señor. Mata esa araña, que son los deseos, la concupiscencia de los ojos, de la carne, las bajas pasiones, los malos pensamientos y un sinnúmero de pecados que nosotros tenemos que entregárselos a Jesús en esta hora. No salgamos por la puerta de este recinto en este día sin entregarle esos pecados a Jesús. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere transformar tu vida. Él quiere darnos la victoria sobre nuestros pecados. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Que el Señor te bendiga en esta hora. Que Dios nos ayude a poder reflejar la gloria del Padre, para que cuando Cristo venga podamos ser glorificados con Él. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias porque Jesús vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque vive una vida sin pecado para darnos ejemplo. Yo sé que muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión, y muchos inclusive han predicado, de que es imposible vencer como Cristo venció, porque Cristo nos lleva ventaja porque Él era el Hijo de Dios. Por favor, Padre Celestial, a la luz de este estudio que hemos tenido en esta hora, podemos darnos cuenta de que sí es posible vencer, de que sí es posible lograr la victoria sobre nuestros pecados, pero solamente a través de un nuevo nacimiento, solamente a través de ser engendrados nuevamente, no de simiente humana, sino de Dios. Oh Padre Celestial, sabemos de que muchos de nosotros tal vez estamos luchando con muchos defectos de nuestro carácter. Le rogamos, Señor, que nos perdone, nos limpie y nos purifique, y nos ayude a vivir una vida recta delante de sus ojos. En esta hora, Señor, entregamos todos nuestros pecados. Confesamos todos nuestros pecados en estos momentos. Le pedimos, Padre, que usted nos perdone y nos purifique y nos limpie de toda nuestra maldad. Abrimos nuestro corazón para que Cristo entre a nuestras vidas y haga una transformación en nuestras vidas.
Así como esos hombres como Saulo de Tarso, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan junto con su hermano, que eran llamados los hijos del trueno, y ellos que fueron transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, así nosotros podamos ser transformados también a la imagen y semejanza de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Oramos, Señor, para que los momentos libres que tengamos los podamos siempre dedicar al estudio de su palabra y la oración. Como dice el apóstol, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, para ser transformados de gloria en gloria. Gracias por escucharnos en esta hora. Acompáñanos el resto de este santo día. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.